El sol comenzaba a ocultarse detrás de las ceibas gigantes que bordeaban la entrada de Xcalac-Sonot, un pequeño pueblo maya escondido en lo más profundo de la península de Yucatán. El aire olía a tierra húmeda, a copal y a flor de mayo. Las cigarras cantaban con desesperación, como si anunciaran algo que aún no llegaba, o algo que apenas despertaba. Itzel bajó del camión polvoriento que la había traído desde Mérida. Traía una mochila de lona verde, una libreta con mapas ecológicos, y una pulsera trenzada que su abuela le había regalado antes de morir. Volvía no solo como bióloga, sino como nieta de una mujer que alguna vez fue partera y curandera en esa misma tierra. Su sangre la llamaba. Y la selva también. ¿Este es Xcalac-Sonot? Preguntó al conductor, que asintió con una sonrisa cansada. Aquí es. Donde los árboles hablan, si sabes escucharlos. El camino de piedra se abría entre casas de palma y adobe. Niños jugaban descalzos, corriendo detrás de una pelota hecha con trapos. Un par de perros ladraban sin mucha convicción. Todo parecía quieto, demasiado quieto para una tarde tan viva. Pero Itzel sabía que el silencio también hablaba. Y que el monte no callaba por gusto. Sentado en una hamaca bajo un techito de palma, don Jacinto, el sabio del pueblo, la miraba con ojos pequeños pero agudos. Mascaba chicle de chicozapote, como lo hacía desde niño. Su piel estaba marcada por los años y por el sol, pero sus palabras eran más firmes que nunca. Tú eres la nieta de la señora María, ¿verdad? La de los ojos tristes y las manos calientes, dijo sin saludarla, sin preguntarle nada más. Sí, soy Itzel. Tu abuela sabía cosas que ya nadie quiere saber. Cuidaba de los nacimientos y de los muertos. Hablaba con la ceiba como si fuera su hermana. Tú tienes su mirada. Pero tus pasos aún no son tuyos. Itzel sonrió con respeto. Estaba acostumbrada a escuchar cosas extrañas cuando visitaba comunidades, pero algo en la voz del viejo la hizo estremecerse. Vine para estudiar el ecosistema, restaurar parte del monte. Hay un proyecto del instituto que... No te hagas. El monte no se deja restaurar. Él se cura solo, si tú no lo molestas, interrumpió Jacinto. Y si ya lo hiciste, entonces más te vale pedir permiso. Mientras tanto, en una casa sencilla al borde del pueblo, Mateo, un joven de 17 años, subía el volumen de su bocina portátil para ahogar los susurros de su hermanita Ischel, que no dejaba de hablar de los aluxes. Te lo juro, Mateo. Esta vez sí los vi. Tenían sombreritos de palma y se reían bajito. Uno me lanzó piedritas. Me quieren llevar a jugar. Ischel, ya basta, ¿sí? Mamá dice que si sigues con esas cosas te va a quitar tu libro de cuentos. No son cuentos. Están vivos. Hablan conmigo cuando tú estás dormido. Me dicen que la ceiba está triste, que la gente ya no cree en ellos. Mateo se quedó callado un segundo. Él también había escuchado cosas extrañas por las noches. Como pasos en el techo. Risas. Piedritas que caían en la ventana. Pero no quería aceptarlo. Estaba a punto de graduarse de la preparatoria y soñaba con irse a Cancún, a trabajar como DJ, lejos del monte, lejos de las leyendas. Él quería luz, ruido, gente, no duendecillos invisibles. Esa misma noche, mientras la luna se alzaba redonda sobre las palmas, Itzel salió con su linterna a revisar la ceiba principal del pueblo, justo donde comenzaba el sendero hacia el monte. Era enorme, con raíces gruesas que parecían dedos saliendo de la tierra. Tenía más de 300 años, según los registros. Su tronco estaba cubierto de líquenes y lianas, y su sombra parecía moverse incluso sin viento. Itzel se acercó con cautela, apuntando la linterna hacia la base del árbol. Escuchó un crujido leve, como de hojas pisadas. Luego, un susurro. No, no era el viento. Era una voz, aguda, burlona, que murmuraba palabras que no entendía. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. La luz de la linterna iluminó, por un instante, una figura pequeña, de no más de 1 metro. Parecía un niño, pero no lo era. Su cuerpo era delgado, su sombrero demasiado grande, y sus ojos, demasiado brillantes. La figura parpadeó. Y luego desapareció entre las raíces con una risa que heló el aire. Itzel se quedó inmóvil. Sintió que algo dentro de ella, algo viejo, ancestral, se había activado. Tocó la pulsera trenzada de su abuela y susurró. ¿Qué estás tratando de decirme, abuela? A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia que nadie quería oír: Ischel había desaparecido. Su madre gritaba y lloraba en la entrada de su casa. Los vecinos salieron con machetes y lámparas. Don Jacinto rezaba en voz baja, encendiendo copal. Mateo, con el rostro desencajado, corría de un lado a otro buscando a su hermana.
Fue él quien encontró la mochila de Ischel a los pies de la ceiba. Estaba abierta, cubierta de hojas secas, como si hubiera pasado allí la noche. Dentro, solo había una libreta con dibujos, una muñeca rota, y algo más. Una pequeña figura de piedra, tallada a mano. Representaba un ser diminuto, con orejas puntiagudas y ojos cerrados. Una lux. Mateo levantó la figurilla con manos temblorosas. El tronco de la ceiba crujió otra vez. Y un nuevo susurro flotó en el aire. Ya la tenemos. Ahora falta el trato. El sol apenas comenzaba a asomar entre las ramas cuando Skalaxonot despertó agitado. Los murmullos corrían de casa en casa como el viento antes de la tormenta. Ischel seguía sin aparecer. Los hombres del pueblo se organizaron para formar brigadas de búsqueda, armados con machetes, lámparas y agua en botellas de plástico. Las mujeres, con rostros tensos, prendían veladoras frente a sus santos, murmurando oraciones mezcladas con palabras antiguas en maya. Itzel apenas había dormido. La imagen de aquella figura junto a la ceiba la perseguía. Tenía la certeza de que lo que había visto no era una alucinación. Y ahora, con la desaparición de la niña, todo cobraba una urgencia distinta. Lo que al principio parecía una historia de superstición local se sentía demasiado real. Se encontró con Mateo al pie del árbol. El joven tenía el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar o no dormir, y la figura de piedra de Alux aún en la mano. «¿Tú viste algo anoche, verdad?», preguntó, directo, sin rodeos. Itzel dudó un momento, pero la mirada desesperada del muchacho la obligó a hablar con sinceridad. «Sí. Una figura pequeña, como un niño. Pero no era un niño. Estaba junto a la ceiba. Me observaba. Mi hermana los veía desde hace días. Decía que hablaban con ella. Yo pensé que eran juegos, tonterías. Pero ella sabía. Ella sabía. Y tú no le creíste», dijo Itzel suavemente. Mateo bajó la cabeza. La culpa lo atravesaba como un machete sin filo. Don Jacinto dijo que ellos escogen a quienes mostrar su mundo, añadió Itzel. Tal vez Ischel fue elegida por alguna razón. Mateo apretó los dientes. Miró la ceiba con furia contenida. ¿Y ahora qué? ¿Nos sentamos a esperar que la regresen? No, respondió una voz ronca a su espalda. Era don Jacinto, vestido con camisa blanca, sombrero de palma y un morral cruzado en el pecho. Caminaba apoyado en un bastón hecho de caoba tallada, adornado con símbolos mayas casi imperceptibles. Hay que seguir sus pasos. Y para eso, hay que entrar al monte, y más allá. A donde no se va con mapas ni linternas, sino con respeto. Itzel y Mateo lo miraron confundidos. Debajo del monte hay más que raíces, dijo el anciano. Hay caminos que no se ven, puertas que no se abren con llaves, sino con palabras. Los antiguos lo sabían. Por eso siempre pedían permiso antes de cortar un árbol o entrar a una cueva. ¿Y tú sabes dónde está Ischel?, insistió Mateo. No exactamente. Pero sí sé dónde comienzan las respuestas. Al mediodía, los tres se internaron por un sendero poco usado, detrás del campo de milpas. El calor era húmedo, pegajoso. Los mosquitos zumbaban con ferocidad. Don Jacinto iba al frente, murmurando frases en maya y esparciendo hojas de ruda a su paso. Después de casi una hora de caminata, llegaron a una zona donde el suelo se hundía levemente. Allí, entre raíces y piedras cubiertas de musgo, había una pequeña entrada, una cueva apenas visible, casi tragada por la selva. Aquí es, dijo don Jacinto, deteniéndose. Esta cueva se llama Kaax-Ich, el ojo del monte. Se dice que es una de las puertas de los aluxes. No cualquiera puede entrar. ¿Y nosotros sí?, preguntó Mateo. Ustedes fueron llamados. Aunque aún no lo entiendan. Itzel respiró hondo y encendió su linterna. Bajaron con cuidado, agachándose para no golpearse la cabeza. El interior de la cueva estaba fresco, con un olor terroso y mineral. El silencio era profundo, apenas interrumpido por gotas que caían desde el techo. Avanzaron por un pasillo estrecho hasta llegar a una cámara más amplia, iluminada por una abertura natural que dejaba entrar un rayo de sol. Allí, en el centro, había un círculo de piedras talladas, todas con símbolos mayas, serpientes, jaguares, ceibas y figuras pequeñas con orejas puntiagudas. «Esto es increíble», murmuró Itzel. «No hay registro de esto en los estudios arqueológicos. Porque los científicos ya no escuchan al monte», respondió Jacinto. «Pero tu abuela sí lo hacía. Ella venía aquí. Aquí fue donde aceptó su promesa con los aluxes». «¿Qué promesa?», preguntó Mateo. «La de cuidar el equilibrio».
de no dejar que el olvido mate a los guardianes del monte. Pero cuando murió, el vínculo se debilitó. Y ellos se inquietaron. Itzel caminó hacia una de las piedras y notó algo extraño. Uno de los dibujos parecía reciente. Aún tenía restos de carbón fresco. Era un trazo infantil, pero claro, una niña tomada de la mano de un ser pequeño, con sombrero. «Es Ischel», gritó Mateo. «Ella estuvo aquí. Nos dejó una señal». En ese momento, una risa suave, como un eco infantil, retumbó por toda la cueva. La linterna de Itzel parpadeó. Una ráfaga de aire frío cruzó el espacio, apagando la vela que don Jacinto había encendido en el centro del círculo. «Ya nos vieron», susurró el anciano. «Están cerca». Los tres se quedaron en silencio. La risa volvió a sonar, esta vez más aguda, más juguetona. Y entonces, una voz clara como agua, susurró. «Si quieren encontrarla, tendrán que recordar». El suelo vibró levemente. Unas piedritas rodaron hacia el centro del círculo. En una de ellas había grabado un símbolo, la misma ceiba que está en el corazón del pueblo. La misma que parecía susurrar por las noches. ¿Recordar qué?, preguntó Itzel en voz baja. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de una risa lejana, y el latido profundo del monte. La cueva se quedó en silencio tras aquel susurro misterioso. Las palabras «tendrán que recordar» resonaban en la mente de Itzel mientras regresaban al pueblo. El calor del mediodía ahora se sentía más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Nadie decía nada en el camino de regreso. Ni Mateo, que caminaba con el puño cerrado alrededor de la figura de Alux, ni don Jacinto, que parecía estar escuchando más con el corazón que con los oídos. Al llegar a Scalaxonot, el pueblo seguía inquieto. Las vecinas les lanzaban miradas cargadas de miedo y superstición. Algunos murmuraban que era culpa de los forasteros, otros decían que Ischel había sido llevada por los dueños del monte por desobedecer. Pero don Jacinto, al ver las caras de sospecha, simplemente alzó su bastón y murmuró: «El que no recuerda, repite. Y los que no escuchan, pierden lo que más aman». Esa noche, Itzel no podía dormir. El sonido de la selva entraba por las rendijas de su ventana, grillos, ranas, hojas moviéndose, y a lo lejos, aquel susurro nuevamente. Se levantó, encendió una vela y abrió la vieja caja de madera que había traído con ella. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro, encontró una libreta forrada en tela. Era el diario de su abuela María. Lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía era firme, elegante. En la primera página, escrita con tinta azul, decía: «Quien no honra a los guardianes del monte, pierde su camino y su nombre». Itzel tragó saliva. Las siguientes páginas relataban sueños, rituales, nacimientos, curaciones, pero también encuentros con seres diminutos, los Aluk-Soob, como los llamaba su abuela. Había descripciones detalladas de lugares sagrados, palabras en maya para invocar protección, e incluso un croquis de la cueva que habían visitado ese mismo día. «¿Tú sabías todo esto, abuela? ¿Y nunca me lo dijiste?», susurró Itzel, acariciando las páginas como si así pudiera volver a escuchar su voz. En una de las últimas hojas, encontró una advertencia subrayada 3 veces. «Nunca prometas a una Lux lo que no puedes cumplir. Su memoria es infinita. Y su paciencia, también». A la mañana siguiente, fue directamente a buscar a don Jacinto. Lo encontró en su patio, preparando un té de hoja de chaya. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarla. «¿Leíste el diario?». «Sí. Y tengo preguntas». «Entonces siéntate. Aquí no hay respuestas rápidas. Ni fáciles». Itzel se sentó en un banquito de madera. Mateo también estaba ahí, callado, con los ojos fijos en la tierra. «Tu abuela», empezó Jacinto, «no solo era partera. Era un amén, una guía espiritual. Hablaba con los aluxes desde niña. Aprendió a respetarlos, a proteger sus espacios sagrados. Su tarea era cuidar el equilibrio. No entre personas, sino entre mundos». «¿Mundos?». «El de los humanos y el de los guardianes. Nosotros vemos árboles. Ellos ven portales. Nosotros vemos cuevas. Ellos ven caminos. Y a veces, los caminos se cruzan». Itzel lo miraba fascinada, pero también con cierta incredulidad. Su formación científica chocaba con cada palabra que escuchaba, pero su corazón, su intuición, le decía que era verdad. ¿Y por qué se llevaron a Ischel? No la llevaron. Ella los vio. Y cuando un niño ve con el corazón limpio, los aluxes lo invitan a jugar. Pero el juego es serio. Muy serio. ¿Y cómo la recuperamos?
Don Jacinto respiró profundo. Luego sacó de su morral una piedra lisa, con un grabado circular. Debes ir al claro de las 3 ceibas. Al anochecer. Lleva la figura que encontraron, el diario de tu abuela, y algo más. ¿Qué? Un recuerdo. Uno verdadero. Algo que conecte tu alma con la de los aluxes. Ellos no entienden razones. Pero sí entienden sentimientos. Esa tarde, Itzel y Mateo caminaron hacia el claro. El sol se ocultaba tras las ceibas mientras los pájaros callaban uno a uno. El aire se volvió espeso, eléctrico. La figura de piedra estaba en el centro del claro, junto al diario abierto en la página del pacto. Itzel colocó frente a ella una pequeña pulsera tejida con hilos rojos y verdes, la misma que su abuela le había dado cuando era niña. Cuando me la dio, me dijo, esto te recordará quién eres cuando lo olvides. Dijo Itzel, con la voz quebrada. El viento sopló repentinamente. Las ramas de las ceibas crujieron como si alguien caminara sobre ellas. Mateo dio un paso atrás. Y entonces sucedió. Del centro del claro emergió una figura diminuta, casi traslúcida, con una luz tenue rodeando su cuerpo. No caminaba, flotaba. Tenía ojos grandes, negros y profundos. A su alrededor, otras figuras pequeñas comenzaron a aparecer, como si salieran del aire mismo. Uno de ellos habló, con una voz que parecía mezcla de viento y canto. Ella recuerda. La sangre habla. Pero el pacto no está completo. ¿Qué quieren? Preguntó Itzel, intentando no temblar. Quieren que vuelva. Pero alguien debe quedarse. Mateo se adelantó. Yo. Llévenme a mí. Déjenla a ella volver. Los aluxes se miraron entre sí. Luego, el que habló antes respondió. No es tu decisión. Aún no. Pero el juego ha comenzado. Y con una ráfaga de viento, desaparecieron. Sobre la figura de piedra, ahora había un nuevo objeto, un collar de jade, el mismo que Ischel solía usar. Itzel lo tomó con manos temblorosas. Esto es una señal, dijo. Está viva. Y nos está guiando. Pero entonces notaron algo más, grabado en la tierra, como escrito por una mano invisible, apareció un mensaje en maya antiguo. Don Jacinto lo traduciría más tarde, pero esa noche, bajo la luna creciente, solo podían leer 2 palabras claramente marcadas. El sacrificio. El mensaje marcado en la tierra no se borró con el viento ni con la lluvia. Ahí seguía, el sacrificio. Esa palabra quedó clavada en la mente de Itzel y de Mateo como una espina. Era un aviso, un acertijo, o tal vez una amenaza. Durante los días siguientes, Itzel continuó estudiando el diario de su abuela. Cada página parecía cobrar nueva vida. En una de ellas, encontró una descripción de un lugar llamado Che-en-Cain, el cenote del sol oculto. Según la abuela María, era una entrada al corazón del monte, donde la realidad y el mundo de los aluxes se tocaban. También había una advertencia, no se llega preguntando, sino sintiendo. Mateo, por su parte, se alejó. Comenzó a internarse solo en el monte, sin decirle a nadie a dónde iba. Llevaba el collar de jade de Ischel colgado al cuello y una linterna de mano. Dormía poco. Apenas comía. Su rostro mostraba ojeras, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. La voy a encontrar, Itzel, le dijo un día, deteniéndose brevemente frente a su casa. No me importa si tengo que cruzar al otro lado. ¿Qué otro lado? El de ellos. El de los que susurran. Una madrugada, guiado por los sonidos del monte, no los que se oyen con los oídos, sino los que vibran en el pecho, Mateo llegó a un claro que nunca había visto. Allí, rodeado de árboles ceibas torcidas y raíces enredadas, encontró una grieta en la tierra. Un agujero oscuro de donde salía un vapor suave y frío. El corazón le latía con fuerza. Sintió que ese lugar lo llamaba por su nombre. Encendió su linterna y comenzó a descender con cuidado. El aire olía a humedad profunda, a tierra vieja. Bajó entre piedras cubiertas de musgo y raíces que parecían moverse apenas. El túnel se abrió de pronto a un espacio amplio, circular, iluminado tenuemente por la bioluminiscencia de hongos y minerales. Frente a él, un espejo de agua absolutamente negro. El cenote. Y en la orilla, estaba Ischel. Vestía una túnica blanca y sus pies estaban descalzos. Tenía los ojos abiertos, pero su mirada era lejana, como si viera a través del mundo. «Ischel», gritó Mateo, corriendo hacia ella. La niña lo miró. Sonrió, pero no dijo su nombre. «¿Dónde estuviste? ¿Qué te hicieron?» «Ellos no me hicieron nada», respondió con voz suave. «Me mostraron lo que tú no querías ver». «¿Qué estás diciendo?» «Que este lugar no es de miedo, es de verdad».
Aquí las cosas no se esconden. Aquí todo habla. Mira, dijo, señalando el agua. Mira bien. Mateo se agachó. Vio su reflejo, pero no era él. Era un niño más pequeño, de unos 5 años, corriendo por el monte con Ischel. Estaban riendo, sucios de lodo, coleccionando piedritas. Ese día, tú me dijiste que los árboles cantaban, dijo Ischel. Pero luego dejaste de creer. Dijiste que todo era mentira. ¿Por qué? Mateo tragó saliva. La imagen en el agua se desvaneció. ¿Por qué? Porque crecí. Porque nadie me creía. Porque me dio miedo. Pues yo no tuve miedo. Por eso me hablaron. Y me dijeron que alguien más debe recordar. Alguien que esté dispuesto a quedarse. ¿A quedarse dónde? Ischel no respondió. Dio un paso hacia atrás y su cuerpo comenzó a desvanecerse en partículas de luz. No. Ischel, espera. No te vayas. Este es su juego, Mateo. Tienes que entenderlo si quieres ganar. Esa mañana, Ischel despertó con un dolor punzante en la cabeza. Había soñado con su abuela, parada frente a la ceiba, repitiendo una sola frase. Prometiste escuchar. Corrió hacia la ceiba mayor. Allí encontró a Mateo, empapado, sucio, temblando. La vi. Estaba en el cenote. Pero ya no es igual. Habla raro. Dice cosas que no entiendo. ¿Dónde está ese cenote? No lo sé. No sé cómo llegué. Fue como seguir una canción que no se oye. ¿Y qué quiso decir con que es un juego? Que ellos están probándonos. Que no se trata de encontrarlos, sino de que ellos nos quieran encontrar. Ischel lo miró fijamente. Entonces lo comprendió. Ischel no estaba perdida. Estaba siendo puesta a prueba. Y Mateo también. Esa noche, el pueblo se estremeció con un estruendo. Un rayo cayó cerca del monte. La ceiba mayor crujió como si se partiera desde adentro. Al día siguiente, parte de sus hojas habían caído, y su tronco mostraba una grieta nueva, profunda. Don Jacinto se presentó en casa de Ischel sin ser llamado. Traía el rostro grave. La ceiba está sufriendo. Y si ella cae, los caminos se cierran. ¿Qué caminos? Los que unen nuestro mundo con el de ellos. Los aluxes protegen este equilibrio. Pero también lo castigan si se rompe. ¿Castigan cómo? El anciano la miró con tristeza. Tomando lo que más amamos. O haciendo que lo olvidemos. ¿Entonces sí es un juego? Jacinto negó con la cabeza. No. Es algo más serio. Es una lección. Pero como en todo juego, si no entiendes las reglas, pierdes. Esa noche, Mateo despertó de golpe. Había una figura junto a su cama. Pequeña, encapuchada, con los ojos brillando como luciérnagas. No habló. Solo alzó una mano, señalando hacia la ventana. Afuera, entre la niebla, Ischel lo esperaba. Pero esta vez, no estaba sola. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni los pájaros cantaban, ni las cigarras chillaban. El monte, normalmente bullicioso al despertar, guardaba un respeto sepulcral. Algo había cambiado. La ceiba mayor, corazón espiritual del pueblo, amaneció enferma. Sus hojas, antes verdes y vibrantes, ahora estaban mustias, secas en las puntas. El tronco mostraba una grieta más profunda que la noche anterior, como si desde dentro algo intentara desgarrarla. Varios habitantes comenzaron a murmurar en voz baja, mientras dejaban ofrendas de copal, tortillas con sal y flores silvestres a sus pies. Ischel se acercó con cautela. Colocó su mano sobre la corteza y sintió un calor pulsante, como un latido débil. Era como si el árbol respirara con dificultad. Está sufriendo, susurró. Está conectada con Ischel, y con nosotros. Don Jacinto llegó poco después, caminando más lento que de costumbre. Traía una pequeña bolsa de tela en la mano. La abrió y esparció un polvo color rojizo alrededor del árbol, mientras murmuraba en maya. Yumil Kaax, protégela. Kauyabe, escucha nuestras voces. Señor del monte, protégela. Espíritu antiguo, escucha nuestras voces. Ischel lo observaba sin interrumpir. ¿Esto le ayudará? Un poco. Pero la ceiba no se sana con rezos, se sana con equilibrio. Y ese equilibrio está roto. Por Ischel. Por todos. Por el olvido, por la incredulidad, por las promesas rotas. Mientras tanto, Mateo estaba encerrado en su cuarto. No había contado a nadie lo que había visto la noche anterior. La imagen de Ischel esperándolo entre la niebla, rodeada por figuras diminutas con ojos brillantes, no se le borraba de la mente. Aquellos seres no eran malvados, pero tampoco eran humanos.
Su presencia se sentía como una corriente eléctrica bajo la piel, una mezcla de juego y juicio. Había querido correr hacia ella, abrazarla, gritarle que la extrañaba, pero sus piernas no se movieron. El miedo lo detuvo. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos desaparecieron. Ahora, sentado sobre su cama, sostenía el collar de jade entre los dedos. ¿Qué quieren de mí?, preguntó en voz baja, al vacío. ¿Qué esperan que haga? Como si el monte lo escuchara, una ráfaga de aire entró por la ventana. El collar tembló levemente en su mano. Ese día, el pueblo comenzó a mostrar señales de algo más profundo que miedo, desesperación. 3 niños se enfermaron sin explicación. Se quejaban de dolores en el pecho y pesadillas. Un hombre mayor se perdió en el monte por horas y cuando lo encontraron, solo repetía: «Están bailando entre las raíces. Quieren llevarnos con ellos». Itzel intentó tranquilizar a las familias, pero sus palabras ya no bastaban. Incluso algunas mujeres comenzaron a murmurar que ella, la nieta de la bruja, había traído la desgracia. «Esto no es coincidencia», le dijo Mateo, cuando se encontraron en el claro de las 3 ceibas al anochecer. «Todo está conectado. Ischel, la ceiba, los aluxes, el pueblo, y tú. Y yo. Lo sé. Pero no sé cómo detenerlo. Mi abuela dejó pistas, pero no instrucciones. Este no es un experimento que pueda medir. Tal vez no se mide. Tal vez se siente», respondió él, con los ojos más abiertos de lo normal. Como esa noche en el cenote. No seguí un camino. Seguí una emoción. ¿Cuál? Culpa. La palabra quedó flotando entre ellos. Esa noche, Itzel tuvo un sueño profundo. Se encontraba dentro de la ceiba, como si el tronco hueco fuera un santuario. Estaba rodeada de luz dorada, y frente a ella, su abuela, vestida de blanco, peinándose con calma. «Abuela, ¿qué hago?». La anciana sonrió, sin dejar de peinarse. «Ya estás haciendo lo correcto. Escuchas. Sientes. Pero te falta algo». «¿Qué?». «Elegir. Sin miedo». «¿Elegir qué?». La abuela se desvaneció. En su lugar apareció Ischel, con el rostro cubierto de ceniza. Levantó una mano y señaló hacia el cielo, donde una ceiba ardía en fuego lento. «Si ella muere, todo se rompe», dijo Ischel. «Y no me van a dejar volver». Itzel despertó agitada, bañada en sudor. Salió corriendo hacia la ceiba, solo para encontrar a don Jacinto parado allí, esperándola, como si ya supiera. «Lo soñaste, ¿verdad?». Ella asintió con la cabeza. «Mi abuela me dijo que tengo que elegir». «¿Pero elegir qué?». «Lo que todo guardián tiene que decidir tarde o temprano. ¿A qué estás dispuesta a renunciar por lo que amas?». Esa mañana, Mateo se presentó en casa de Itzel. «Voy a regresar al cenote», dijo, sin rodeos. «Pero esta vez no solo quiero verla. Voy a entrar». «¿Entrar a dónde?». «Al otro lado». «Si eso es lo que quieren, lo haré». «¿Estás loco? No sabes lo que hay ahí». «No, pero sí sé lo que no hay aquí, paz». «Ella sigue allá, y mientras esté allá, la ceiba seguirá muriendo». «¿Y si no puedes volver?». Mateo la miró con una expresión que ya no era de niño ni de adolescente. Era de alguien que había perdido algo irreemplazable. «Entonces me quedaré. Pero al menos sabré que lo intenté». Esa tarde, el cielo se tornó gris. No llovía, pero todo olía a tormenta. La ceiba crujía cada vez más fuerte. Y en su tronco, como si alguien lo hubiera tallado con una uña afilada, apareció un nuevo símbolo, una espiral con una gota al centro. Don Jacinto lo vio y murmuró: «La ceiba está llorando». Y cuando la noche cayó sobre Scalaxonot, el viento trajo consigo un sonido nuevo, profundo y triste. Era el lamento de los aluxes. Un canto lejano, antiguo. Un aviso de que el tiempo se estaba acabando. El viento soplaba como si arrastrara siglos en su vientre. Las hojas de las ceibas caían una por una, como lágrimas verdes. El pueblo entero se sentía al borde de algo que no entendía. Una grieta invisible se había abierto entre lo que era real y lo que ya no podía negar. Mateo empacó apenas lo necesario: una linterna, una botella de agua, el collar de jade de Ischel y una foto vieja donde aparecían los dos, abrazados, cuando eran niños. No le dijo a su madre que se iba. Tampoco le explicó nada a los vecinos que lo vieron salir al monte al anochecer. Solo caminó, guiado por una intuición más vieja que él mismo. Detrás, a pocos metros, Itzel lo seguía en silencio. «Sabía que no me ibas a dejar ir solo», dijo sin voltearse. «Alguien tiene que asegurarse de que regreses», respondió ella. «¿Y si no regreso?». Itzel no respondió. Solo ajustó la mochila en sus hombros y siguió caminando.
El monte estaba más vivo que nunca. Los grillos callaron. Las ranas también. Lo único que se escuchaba eran los pasos sobre las hojas secas, y un lejano murmullo, como una canción sin letra. Cuando llegaron al claro donde Mateo había encontrado el cenote, algo había cambiado. El agujero en la tierra ya no era oscuro ni amenazante. Una suave luz azul emanaba desde dentro, como si el agua misma estuviera iluminada por dentro. Aquí es, susurró Mateo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? No. Pero lo siento en el pecho, Itzel. Como si mi corazón supiera el camino, aunque mi cabeza no lo entienda. Descendieron con cuidado. El túnel estaba húmedo, pero no resbaloso. La temperatura bajaba con cada metro que se adentraban, hasta que llegaron al gran espacio abierto donde el agua negra los esperaba. Pero esta vez, no estaban solos. Decenas de pequeñas figuras emergieron de entre las sombras, aluxes. Algunos flotaban, otros caminaban, y otros simplemente se deslizaban como si fueran parte del aire. No había hostilidad en ellos, pero tampoco ternura. Eran antiguos, eternos, y su mirada estaba llena de algo que los humanos habían perdido hacía mucho tiempo, memoria pura. Del fondo del cenote, emergió una figura más alta, un alux diferente, vestido con una capa hecha de hojas secas y huesos de aves. Su rostro era más alargado, y sus ojos parecían guardar el reflejo de cada luna llena que había visto el monte desde su nacimiento. Ustedes cruzaron sin ser llamados, dijo, con una voz que no salía de su boca, sino del espacio alrededor. Venimos por mi hermana, dijo Mateo, dando un paso al frente. Ella no pertenece a este lugar. ¿Y tú sí? La pregunta lo desarmó por completo. Yo vine a ofrecerme. Si alguien tiene que quedarse, que sea yo. El alux mayor giró su cabeza hacia Itzel. ¿Y tú qué ofreces? Mi escucha. Mi recuerdo. La sangre de mi abuela corre en mí. Y quiero restaurar el vínculo. Hubo un silencio largo. Los aluxes murmuraban entre ellos en una lengua antigua, como el susurro de las ramas movidas por el viento. Entonces, una figura infantil apareció entre ellos, Ischel. Vestía la misma túnica blanca, pero ahora sus ojos eran suyos de nuevo. Corrió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza. Te dije que volverías. Mateo la estrechó contra su pecho. Nunca dejaría que te quedara sola. El alux mayor levantó una mano. Ella puede irse. Ha recordado. Ha aprendido. ¿Y nosotros? Preguntó Itzel. El monte necesita un guardián. Alguien que recuerde cada historia, cada nombre, cada espíritu. Si no, la ceiba morirá. Y con ella, los caminos. Itzel tragó saliva. Miró a Mateo. Luego miró a Ischel. Y por un segundo, pensó en su abuela, en su voz suave diciéndole que algún día tendría que elegir. Yo me quedaré, dijo. No para siempre. Solo el tiempo necesario para restaurar lo que se rompió. Mateo la miró con asombro. Itzel, tú y tu hermana tienen que vivir. Tienen familia, futuro. Yo tengo memorias que necesito comprender. El alux mayor asintió lentamente. Entonces el pacto está hecho. La ceiba vivirá. El puente permanece. Ischel y Mateo comenzaron a ascender, tomados de la mano. Justo antes de llegar a la salida, Mateo volteó. ¿Y tú? ¿Cómo sabrás cuándo volver? Itzel sonrió con tristeza. Cuando el monte cante con alegría otra vez. Y la ceiba florezca con nuevos brotes. Entonces, podré regresar. Arriba, en la superficie, la noche era más clara. La luna brillaba sobre las hojas. Y la ceiba, allá en el centro del pueblo, soltó un crujido profundo, y dejó caer una flor blanca. Don Jacinto la recogió con manos temblorosas. La olió. Y por primera vez en semanas, sonrió. Alguien ha hecho memoria. Punto de giro final. Esa misma noche, en lo más profundo del monte, Itzel se sentó entre raíces, rodeada por aluxes. Uno de ellos se le acercó y le puso en la mano una pequeña figura de barro. Era ella misma, con los ojos abiertos y el corazón brillante. Había sido aceptada. Y el monte susurraba su nombre. La selva no dormía esa noche. El monte entero parecía contener la respiración, como si supiera que algo antiguo, algo olvidado por siglos, estaba a punto de despertar. La luna llena se alzaba como un ojo brillante sobre Scalaxonot, lanzando sombras largas que danzaban entre las palmas. Los perros no ladraban. Las aves no cantaban. Y en el centro del pueblo, la gran ceiba crujía. No como un árbol en el viento, sino como un ser vivo que resiste una herida. Don Jacinto se sentó frente a ella, con su bastón en una mano y un cuenco de barro en la otra. Dentro ardía copal,
y el humo subía en espirales que parecían formar palabras en el aire. «Ya viene», murmuró. La prueba final. En lo profundo del monte, Itzel se preparaba. Llevaba días, o quizás solo horas, el tiempo ya no tenía sentido allí, aprendiendo el lenguaje del silencio. Escuchando los cuentos de los aluxes, recordando las voces de los árboles, dejando atrás sus miedos y su lógica. Los aluxes la habían aceptado como memoria viva. Le enseñaban con imágenes, sensaciones, canciones sin letra. Le mostraban los rostros de quienes habían olvidado sus promesas, y los nombres de los que aún hablaban con el monte al dormir. Pero esa noche, todo cambió. Un estruendo sacudió la tierra. Las ramas se agitaron violentamente. Los aluxes, siempre traviesos y risueños, ahora se escondían, murmurando entre ellos con miedo. Itzel sintió el aire enrarecerse. «¿Qué pasa?», preguntó. Uno de los aluxes más ancianos se acercó. «Él ha despertado. El que fue olvidado. El que se alimenta del miedo de los humanos. El que ya no escucha, solo exige». «¿Quién es?». «Un alux que se corrompió. Uno que perdió su nombre. Que quiso castigar en lugar de proteger. Dormía bajo la ceiba, sellado por antiguos cantos, pero ahora está libre». Itzel comprendió de inmediato. La ceiba estaba enferma no solo por el desequilibrio, sino porque algo oscuro crecía en sus raíces. En el pueblo, el cielo se volvió rojizo. Una especie de humo se elevaba desde la base de la ceiba. Los niños lloraban sin saber por qué. Las personas más viejas hablaban de la ira del monte. Mateo, junto a su hermana Ischel, miraba la escena desde su casa. «Itzel está allá», dijo ella. «Está luchando sola». «No. No está sola», respondió Mateo, tomando el collar de jade y apretándolo con fuerza. Corrió hacia el monte. A cada paso, sentía que el aire se hacía más denso, como si caminara contra el tiempo mismo. Pero no se detuvo. En el corazón del monte, Itzel sintió que el suelo temblaba. De entre las raíces de una ceiba caída, emergió una figura. Era pequeño como los aluxes, pero su forma estaba distorsionada. Su cuerpo parecía hecho de sombra sólida, y en lugar de ojos tenía dos huecos de donde brotaba humo oscuro. En su cabeza, llevaba una corona de espinas secas. «Tú no eres como ellos», dijo Itzel, firme. «Yo fui como ellos, antes de que me olvidaran», gruñó la criatura. «Antes de que arrancaran árboles sagrados, antes de que enterraran plástico donde antes se sembraba maíz. Antes de que rompieran los pactos. Y por eso quieres vengarte». «No. Solo quiero justicia. Que la ceiba caiga, que se borre el puente, que los humanos aprendan a temerme otra vez. No todos te olvidamos». La sombra se detuvo. Por un instante, pareció titubear. «¿Tú recuerdas mi nombre?». Itzel cerró los ojos. Recordó los dibujos del diario de su abuela, las historias de don Jacinto, los susurros en sus sueños. Y entonces, lo dijo. Yun Balam. El guardián caído. El que cuidaba las raíces más profundas. La criatura gritó, un chillido que hizo vibrar las ramas. «Ese nombre, me duele. ¿Por qué lo perdí? Pero puedes recuperarlo», dijo Itzel, acercándose sin miedo. «Si eliges proteger en lugar de destruir». Y en ese momento, Mateo irrumpió en el claro. Traía consigo una vela encendida y el diario de la abuela de Itzel. «Aquí están tus memorias», gritó, abriendo el cuaderno. «Aquí están tus cuentos, tus pactos, tu historia». El alux oscuro tembló. Gritó de nuevo. Y con un estruendo final, se desvaneció en una nube de ceniza. El silencio volvió. Los aluxes salieron lentamente de entre las raíces. Uno de ellos se acercó a Itzel y colocó en su mano una semilla brillante. «Plántala junto a la ceiba. Y cuídala. Donde crece el recuerdo, no entra el olvido». Mateo, exhausto, cayó de rodillas. «¿Lo logramos?». «Sí», respondió Itzel, con lágrimas en los ojos. «Pero el monte nunca deja de probarnos». En el pueblo, la ceiba soltó un crujido profundo, y de su tronco brotó un brote verde. Un nuevo inicio. Una promesa renovada. Don Jacinto levantó el bastón al cielo. El guardián ha despertado. Y el puente sigue vivo. Pero en la selva, muy lejos de allí, una figura pequeña observaba desde lo alto de una ceiba. No sonreía. No hablaba. Solo miraba. Porque aunque el equilibrio había sido restaurado, el juego nunca termina. La ceiba volvió a respirar. Después de semanas de tensión, miedo y misterio, los habitantes de Scalaxonot despertaron con una sensación diferente. El aire olía a limpio, como cuando acaba de llover. Las aves habían vuelto a cantar,
y una brisa suave recorría los techos de palma, acariciando cada rincón como una bendición. Pero el cambio más visible estaba en el corazón del pueblo. En la base de la ceiba mayor, entre raíces sanadas y cortezas renovadas, había nacido un retoño. Una pequeña ceibita, verde y vibrante, brotando con fuerza hacia el cielo. Don Jacinto lo miraba cada mañana, en silencio, sentado en su hamaca como quien contempla un milagro que ya conocía. No es solo un árbol, decía. Es un recuerdo que decidió quedarse. Mateo e Ischel regresaron poco a poco a la rutina, aunque nada volvió a ser como antes. La niña ya no hablaba de Aluxes todo el tiempo, pero de vez en cuando se le veía platicando con las flores, acariciando las piedras o quedándose en silencio bajo las ramas del monte, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Una tarde, mientras dibujaba con tizas de colores en el patio, Ischel le preguntó a su hermano: ¿Tú crees que los Aluxes se acuerden de mí? Mateo sonrió. Los Aluxes no olvidan, Ischel. Nunca. Ella asintió con una sonrisa sabia, de esas que solo tienen los niños que han tocado otro mundo. Ischel no volvió al pueblo de inmediato. Permaneció en el monte, junto a los Aluxes, cuidando los caminos invisibles y aprendiendo a vivir en la frontera entre dos realidades. No sabía cuánto tiempo había pasado. El sol y la luna se sucedían sin calendario, y los días se medían en cantos de aves, flores que abrían y cerraban, y susurros entre ceibas. Pero un día, supo que era hora de volver. La selva se lo dijo. Los Aluxes la rodearon en círculo. Uno de ellos, el más anciano, el de ojos de ceniza, le entregó una piedra pequeña, redonda, con un símbolo grabado, una espiral rodeada de raíces. Cuando no sepas quién eres, tóquela. Y recuerde, ¿ya no soy la guardiana? Siempre lo serás, respondieron todos al unísono. Porque quien recuerda, cuida. Y quien cuida, permanece. Regresó a Scalaxonot caminando al amanecer, con el cabello enredado, la ropa teñida de tierra y la mirada clara. La gente del pueblo la vio llegar como si vieran regresar a un fantasma bueno. Algunos se persignaron. Otros la abrazaron en silencio. Mateo fue el primero en hablarle. ¿Te quedas? Sí, respondió. Pero no como antes. No como visitante. Esta vez, me planto. Y fue literal. Ischel, junto a los niños del pueblo, plantó nuevas ceibas alrededor del pueblo. Cada árbol tenía un nombre escrito en una piedra a sus pies, nombres antiguos, nombres de sabios, de curanderas, de abuelos que habían partido, de niños que soñaban. Nombres que no debían perderse. Con el tiempo, Ischel creó un pequeño centro de aprendizaje. No era una escuela tradicional, sino un círculo de sombra bajo los árboles, donde se hablaba del monte, de los ciclos de la luna, de la importancia de pedir permiso antes de entrar a un camino, de cómo escuchar los susurros. Ischel era su alumna más atenta. Mateo se convirtió en su aliado, guiando a los más jóvenes en caminatas por el monte, enseñando a respetar las hormigas, los árboles torcidos y las piedras con musgo. Y don Jacinto, bueno, él seguía en su hamaca, con una sonrisa cada vez que alguien decía gracias al recoger una flor caída. Porque para él, eso era señal de que el puente seguía en pie. Una madrugada, muchos años después, Ischel ya adolescente, encontró a Ischel sentada sola bajo la ceiba. ¿Estás bien?, preguntó. Sí. Solo estoy escuchando. ¿A los Aluxes? A todo. A la vida. A la memoria. A mi abuela. ¿Tú crees que aún te escuchan? Ischel sonrió y cerró los ojos. Puso su mano sobre el tronco. Ellos siempre están. Solo que hay que hablar bajito, para escucharlos mejor. Y así, en Scalaxonot, se volvió costumbre dejar piedritas en la base de las ceibas. Piedritas con nombres, con deseos, con dibujos de niños. Porque la gente entendió que recordar es una forma de proteger. Y cuando alguien se perdía en el monte, bastaba con quedarse en silencio, apoyar el oído contra el tronco de una ceiba, y esperar. Porque si escuchabas con el corazón, siempre podías oír algo. Un murmullo lejano. Una risa traviesa. O una voz muy antigua, diciendo: «Todavía estamos aquí». Fin.